Porque hay dos clases de pasta fresca. Hay la pasta de trigo suave. ¿Cómo lo ves, Ana? O sea, tiene un movimiento preciso. Sí. Y 4. Llega a 700. Hola, qué fuerte, ¿no? Por eso. ¿Le quitas la piel a la berenjena? Mientras estamos haciendo el sofrito. Esto es lo más simple. Y ya está. Esto se llama orecchiette. Orecchiette. Y Esto es gnocchetti. Gnocchetti. Vale, todos haciendo pasta. Aquí. ¡Ole! Ahora ya hierve o no. Guau. Vaya pintaca, ¿no? Hola, 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 ¿cómo estamos? Estamos aquí en el Delta del Po, haciendo esta intro para el vídeo donde hemos estado en los Apeninos 2 semanas con esta familia amiga y ahora os vamos a enseñar la pedazo de puesta de sol que estamos aquí. Mirad dónde estamos, en el Delta del Po, al final de todo. Tienes que agarrar un barco para ir al otro lado, para el restaurante y al faro. Y estamos, esto ya es el Adriático, aquí está el mar. Y un pedazo de puesta de sol alucinante. Digo, bueno, vamos a aprovechar para hacer esta intro. Y bueno, hemos estado casi 2 semanas, unos 10-12 días, ¿no? Con Albert, Elisa y los niños, unos amigos que vivían con nosotros, bueno, en la zona de Cataluña, pues la zona donde estamos nosotros, de Barcelona y tal, en el norte. Y mientras nosotros nos íbamos de viaje y partíamos para Francia, Italia y destino Indonesia, pues ellos se mudaban a los Apeninos, allá a Italia. Entonces dijimos, bueno, pasamos a ver en Cataluña y dijimos, cuando estemos por allá, como vais a llegar antes, os visitamos. Y hemos estado ayudándoles porque se han comprado una casa vieja que la hemos ayudado a restaurar. Que ahora os enseño unas imágenes, hemos estado ahí dándole al callo que no veas. Y Elisa es muy buena cocinera, entonces no podíamos perder la ocasión de mostrar ahí cómo se hace la pasta fresca y también la pizza casera italiana. Eso lo voy a hacer en otro vídeo. Muy buena, la verdad. Que es súper fácil. Y de margarita está buenísima. Y la pasta fresca de ¿cómo se llamaba lo que? Y ahora se comió una pizza ella sola. Orecchini y gnocchetti. Vamos a ponernos aquí que se vea la puesta atrás, a ver. Bueno, y aquí os dejamos con el vídeo donde hemos estado ahí 10 días y os enseñamos cómo hacer esa pasta riquísima, ¿vale? Elisa, ¿nos llevamos a hacer la pasta o qué? Andiamo a fare pasta. A ver, es la prima volta, que noi facemos pasta. Esto es una pasta de trigo duro y agua. Porque hay dos clases de pasta fresca. Hay la pasta de trigo suave con huevo que se hacen tallarines, pasta rellena. Y hay pasta con trigo duro y agua, que es como gnocchetti, orecchiette, trofie, bueno, todo el tamaño que en Italia se hace con la pasta fresca, pero con agua. Y grano duro. Y grano duro. Y entonces haremos una masa solo de harina y agua. Entonces, ¿el grano blando para qué es? El grano blando que es el 00, ¿no? Bueno, sí, se puede hacer con cualquier grano suave, sí, que lleva pero el huevo, que le da la consistencia. Se hace tallarines, pasta rellena, y lasaña, yo qué sé. Con esto hay trigo duro y agua. Vale. Y se hace una pasta perfecta. ¿Cuánto le has puesto de harina? Y 700. Ok. Que va a doblar mucho de... Pero somos 8, ¿no? ¿Y es muy diferente la pasta casera así que la que compras o qué?
Claro. ¿Sí? Esto es un trigo ecológico que sale de España, da un señor que lo hace, él, calidad de España. Bueno, y lo molinamos en casa y está integral. Bueno, el grano duro igualmente creo que siempre lleva... Trigo de grano duro, integral, y además lo machacáis, lo compráis en grano y vosotros lo machacáis en un molinillo que tenéis, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo ves, Ana? Estoy mirando con atención. Hay que poner sal también a la pasta, pero yo no. Solitamente no se pone nada, solo farina y agua. Estamos aquí, os enseño el sitio, en plena naturaleza, a 1300 metros, aquí la fuente natural, la casa que estamos ayudando a reconstruir. Y mira, mira, mira qué vistas, mira, mira qué vistas, wow, espectacular, ¿sí o no? Ese es el monte Chimone, y aquí estamos cocinando. Si fuera un pan. Sí, porque la base es la misma, ¿no? Para todo, vamos, el chapati, el pan, solo que a veces lleva... El movimiento es esto, para amasarla. O sea, tiene un movimiento preciso. Como todo. Sí. Hacerlo bien. Mamma, io questa è chapati che si fare in mitra. No, ¿qué es pasta? Oye, ¿y la diferencia entre hacer la masa esta y el chapati? Es más o menos lo mismo, ¿no? Yo pongo un poco de aceite y sal en el chapati. Y aquí no, aquí solo agua y ya está. Ok. Bueno, ahora se pone en algo del papel de cocina de plástico, mira. Y la pones a usar Media hora. Pero no has puesto levadura, ¿no? No, ¿qué? Ok, vale, vale. Yo no tengo ni idea, a ver. No es pan, tiene que levantarse la pasta. Como has dicho que agarraba el doble de volumen y eso. Bueno, como peso, ¿no? No, doble no. Y ahora está 1,4 kilos. Ya era 700. Hola, qué fuerte, ¿no? Sí, por eso. Kilo 400. Lo dejamos media hora, ¿no? Venga, ok. ¿Qué hacemos, una salsa o qué? Una salsa de verdura. Y mientras aquí Ana desenredándole el pelo a Neil. ¿Qué, Neil? ¿Qué pasa? Es que no te peinas, lo tienes muy largo. Te enreda todo ahí. Pareces Mowgli. ¿Qué hacemos? ¿Te lo cortamos o qué? Como en Panamá. Entonces, lo cortamos un poco, ¿no? ¿Esta la tenéis en Italia? ¿Esta sí o no? No sé. ¿O es típica española? Esta la compré en España. Sí, pero quiero decir, ¿este tipo la tenéis en Italia? Creo que no. No, no. Esta es típica para hacer paella, para hacer arroz. ¿Cómo os lo pasáis aquí con el Playmobil, no? O el Lego. ¿Le quitas la piel a la berenjena? Sí, porque si está amarga. La berenjena tenía que ponerla antes abajo sal que saca líquido. Y entonces es una sola nacha. Ya ha pasado media hora, ¿no? Sí. Mientras estamos haciendo el sofrito. ¿Qué pasta vamos a hacer, Elisa? Ahora vamos a ver qué clase, qué tamaño de pasta se puede hacer. La más rápida son los de este tamaño, más o menos. Chiquitito. ¿Cómo dominas, Elisa? Como domino. Y luego con un cuchillo. Esto es lo más simple. Y ya está. ¿Y cómo se llaman estos? Creo gnocchetti sardi más o menos. Y si no, con lo mismo, se hace así. Y esta es l'orecchietta pugliese. Aquí hemos comido de estas, orecchietas. Sí, esto está más, se cocina mejor, el jugo va adentro. Bueno, estos son le orecchiette que se hacen con brócoli, anchoas, Estos se llaman orecchiette. orecchiette. ¿Y este que está haciendo, ahora cuál es? Y esto es gnocchetti. Gnocchetti. Aquí mucho mejor, que hay más luz. Va. Es que tú vas muy rápida, ¿eh? A ver tú, Ana, a ver.
Te quiero ver, te quiero ver. A ver, mientras tú haces uno, a ver, me dice cuántos haces. Bueno, a ver, ¿cuántas veces es mi primera vez? ¿Cuál se hace más rápido? Claro. ¿Cuál? ¿Esto? Este, ese de ahí. Ese no tiene que pasarle todo otra vez para abrirlo. Ah, vale, me pensaba que decías cocinarlo más rápido. No, finalmente. Más o menos el tiempo de cocción es el mismo, ¿no? ¿Me quieres hacer más orquídeas? ¿Qué vas a mezclar? ¿Un tipo y el otro o no? ¿Quieres hacer tú, Neil? No tan, no tan. Concentración. Mira, muy bien. Has hecho unos cuantos, ¿no? Ya, Elisa. Tienes un poco de práctica, ¿no? Vale, todos haciendo pasta. Aquí. Muy bien, Ana, muy bien, muy bien. ¿Cómo dominas? ¿Cuánto llevamos? ¿1 hora y media ya? A ver, esa técnica. Ahora no saldrá, espérate, ya verás. ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos acabado. ¿Cuánto hemos estado? 1 hora y media. Estará espectacular, Elisa, espectacular. Todos los niños aquí esperando. Venga, va. ¡Ole! ¿Ahora ya hierve o no? Venga, va. Explica aquí que es una gran cocinera. Cualquier cosa que encuentra, ella cocina. Cualquier cosa que encuentra nos suena muy bien, ¿eh? No, pero que es súper creativa en la cocina, es verdad. Sí. Le vamos a poner un poco de albahaca que tiene aquí. Albahaca fresca. ¡Guau! Espectacular. Huele. A ver. ¡Uf! ¡Cómo huele! Madre mía. Mirad qué vistas, mirad qué vistas. Madre mía. Impresionante. Impresionante. ¡Wow! Y esta salsita, qué bien, qué pinta que tiene. No, hombre, no. Esto es cemento natural, argiloso. Hemos ido a buscar, lo tenemos aquí en esta bañera para rebozar las paredes de la casa. Así respira, porque el cemento normal no respira. ¿Qué? ¿Cómo han quedado? Coño. ¿Sí? Con verduritas, ¿no? Vosotros sin verduras, ¿no? Sí mismo, con aceite. Guau. Vaya pintaca, ¿no? Me está cayendo la baba. Venga, correle. Ahí va, ahí va, ahí va. Mamma mía. Wow. A ver, ¿cómo lo ves, Ana? Prueba eso. A ver qué tal. La rica. ¿Os ha gustado a vosotros la pasta? Deliciosa. Porque es Sí. A ver, el picante. La guindilla. Una buena cervecita. A ver. A ver qué tal. ¿Cómo estás? Muy bueno. ¿Qué, Elisa? Bien, ¿no? ¿Estás satisfecha con la pasta o no? Está buena, ¿no? Sí, ¿no? ¡Hasta luego! Chao, chao. No, la cocina no se peina. Sí, la verdad que no se peina en la cocina, ¿no? Pero bueno. Estamos lejos. Esto en la cocina esta tampoco tiene, ¿sabes? Un estándar de calidad muy alto, ¿eh? A ver. Todo está certificado, sí, por el veterinario. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No llores, Elisa, hombre, no llores. ¿Sabes cuál es el truco? Muy bien, Ana, muy bien, muy bien. ¿Cómo dominas? ¿Cuánto llevamos? 1 hora y media ya. No, ara ho faig millor que la primera vegada. En castellano. Perdona, ahora ya lo va mejor que la primera vez. Todavía no, venga, va. Toma uno.